Sección 2.1. En esta sección tenemos objetivos y funciones de los sistemas operativos. Va a estar a cargo de la persona quien les habla, quien es Joan Andrés Alarcón. Ok, ¿qué es un sistema operativo? Es un programa que controla la ejecución de las aplicaciones y los demás programas. También funciona como una interfaz entre la comunicación en las aplicaciones y el hardware del computador. Entre los sistemas operativos más reconocidos que tenemos en la actualidad está Windows, Mac, Android y Linux. El sistema operativo es como una interfaz de usuario de la computadora. En el desarrollo de programas, el sistema operativo nos ofrece alguna variedad de utilidades y servicios, tales como editores y depuradores, para asistir al programador a la creación de los programas. En la imagen que se ve a continuación, el diseñador del sistema operativo interactúa directamente con el hardware del computador. El programador interactúa con el sistema operativo y los servicios o utilidades que éste le ofrece, para por último dar un programa a una aplicación, la cual va a ser utilizada por un usuario, que va a ser el último en manipular todo el proceso que está apilado en la creación del sistema operativo y las aplicaciones. En la ejecución de programas se necesita realizar una serie de pasos para ejecutar cierto programa. Las instrucciones y los datos se deben cargar en memoria principal. También es leído algunos periféricos como ya sean teclado o mouse para la realización de este paso a paso a la hora de ejecutar el programa. En acceso a dispositivos de IES, cada dispositivo de IES requiere su propio conjunto de peculiar de instrucciones o señales de control para cada operación. Esto es correspondiente a los controladores que se instalan automáticamente a la hora de leer el periférico. El sistema operativo proporciona una interfaz uniforme que esconde esos detalles de forma que los programadores puedan acceder a dichos dispositivos y utilizarlos tanto para lecturas o escrituras. Esto se ve comúnmente, pues más que todo en los juegos, en mayoría de aplicaciones que se necesite del input o el output, que son las entradas y salidas por medio del teclado o de mouse. Como se mencionó anteriormente, las funciones del sistema operativo actúan de la misma forma del resto del software. Funcionan como un conjunto de programas que se van ejecutando entre sí. En la imagen representativa podemos observar la entrada de los periféricos, como son impresoras, teclados, cámaras digitales, etc. Y la lectura de estos por medio del controlador, el cual se encarga de validar la compatibilidad con el sistema operativo y además de guardar algunos datos. También tenemos un apartado de memoria que está dividido en dos: el apartado de memoria del software del sistema operativo y de los programas o datos. Por último, tenemos la facilidad de evolución de un sistema operativo, la cual consiste en que si la demanda del usuario es mayor o si es difícil mantener un buen rendimiento con las herramientas existentes, se podría añadir al sistema operativo nuevas herramientas de medida y control. También tenemos la resolución de fallos, que consiste en que se parchea aquellos fallos o simplemente se corrigen, y esto se ve reflejado en las actualizaciones, donde se descargan aquellos parches que se encargan de eliminar esos fallos. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Adrián Peñalosa Ortega y junto a mi compañero Eric Wilmer Barrera realizamos el punto 2.3 que corresponde a principales logros de los sistemas operativos. Y sin más demoras, pues vamos a comenzar. Ahora continuamos con los principales logros de un sistema operativo. Bueno, inicialmente podemos recalcar que los sistemas operativos son una pieza de software que conllevan una gran complejidad a la hora de ser desarrollados. Pero esta gran complejidad, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que los sistemas operativos deben reflejar el reto de intentar resolver la dificultad de alcanzar determinados objetivos, los cuales pueden ser conflictivos, de conveniencia, de eficiencia y la capacidad de evolución. Por parte de conflictivos, tenemos que si a la hora de que el sistema operativo se esté utilizando, si se llega a producir un error por X o Y motivo, que el sistema operativo directamente pues no se cierre o no se crashee, o lo que generalmente decimos, no nos bote la pantalla azul, sino que directamente él trate de generar el menor error posible. Y por parte de conveniencia y eficiencia, tenemos que un sistema operativo debe ejecutar una tarea o un programa de manera correcta, ¿sí? O sea, de la mejor manera posible. Por ejemplo, que ejecutemos una aplicación o que ejecutemos un video o una canción
o una imagen, ¿sí? Debe hacerlo de la manera correcta. Y por último tenemos la capacidad de evolución. Bueno, esto hace referencia, como su misma palabra lo dice, a que el sistema operativo debe ser capaz de evolucionar a medida de que avanza el tiempo, ¿sí? Así nazcan otras tecnologías. Nosotros no podemos tomar el sistema operativo y directamente pues desecharlo y crear uno nuevo, ¿sí? O sea, eso no es lo que se debe buscar. Y los principales logros de un sistema operativo serían procesos, gestión de memoria, protección y seguridad de la información, planificación y gestión de los recursos y finalmente estructuras del sistema. Bueno, inicialmente vamos a empezar con los procesos. Entonces, como definiciones pues podemos encontrar las siguientes. La primera sería que es un programa en ejecución. Después tendríamos que puede ser una instancia de un programa ejecutándose en un computador. Después tendríamos otra que sería la entidad que se puede asignar o ejecutar en un procesador. Y finalmente tendríamos una unidad de actividad caracterizada por un solo hilo secuencial de ejecución, un estado actual y un conjunto de recursos de sistemas asociados. Entonces, en resumen, un proceso es como un programa que se encuentra en memoria y que puede estar en ejecución o que también puede estar listo para ejecutarse. Bueno, ahora encontramos los estados en el que se puede encontrar un proceso, ¿sí? Se puede encontrar en nuevo, en listo, en ejecución, en bloqueado y finalmente en salida. El proceso se encuentra en estado nuevo cuando directamente pues el proceso se está creando, por decirlo así. Una vez el proceso es admitido, pasaría a estado de listo, ¿sí? Que es como cuando se está, por decirlo así, preparándose para llegar a la ejecución, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pasa a estado de ejecución? Cuando el proceso ya se está ejecutando. Y si en el momento que el proceso se encuentra en ejecución, detecta, por decirlo así, como una llamada, que podría ser de entrada o de salida, pasaría directamente a bloqueado y lo que va a esperar es una respuesta, ¿sí? A que ocurra, por decir, una acción. Cuando ocurra la acción, ¿qué va a pasar? Él nuevamente va a volver a listo, como a alistarse, por decirlo así, a prepararse y nuevamente pasa a ejecución. Y ya pasaría a salida cuando ya, por decirlo así, está finalizando el proceso. Algo muy importante que también debemos mencionar es que los procesos son algo muy fundamental a la hora de estructurar los sistemas operativos. Y algo curioso también es que el término de procesos fue utilizado por primera vez por los diseñadores del sistema Multics en los años 60. Recalquemos que Multics pues fue uno de los primeros sistemas operativos, el cual tuvo una gran influencia en el desarrollo de posteriores sistemas operativos. Bueno, lo siguiente nos dice que 3 líneas principales de desarrollo del sistema de computación crearon problemas de temporización y sincronización que contribuyeron al desarrollo del concepto de proceso, ¿sí? ¿Esto qué es lo que nos trata de decir? Que hubieron inicialmente, bueno, 3 líneas principales de desarrollo del sistema de computación, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Que ellos crearon como problemas, ¿sí? Y debido a esos problemas que ellos crearon, pues de alguna manera se contribuyó para que se desarrollara el concepto de proceso, ¿sí? Para que se desarrollara esto. Estas 3 líneas principales tenían los nombres de operación en lotes multiprogramados, tiempo compartido y sistemas de transacciones en tiempo real. Bueno, la operación de lotes multiprogramados hace referencia, por decirlo así, a la multiprogramación, ¿sí? Podemos recordar que la multiprogramación es una técnica por la que 2 o más procesos pueden alojarse en la memoria principal y ser ejecutados concurrentemente por el procesador o CPU, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos ejecutar 2 o más procesos al mismo tiempo, ¿sí? En la memoria principal, pues, de la máquina, por decirlo así. Tenemos también que, pues, la multiprogramación se diseñó para permitir el uso simultáneo del procesador y los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Lo que acabamos de decir, donde también en los dispositivos de entrada y salida pues entraría el teclado, el ratón y también el almacenamiento. En segunda línea de desarrollo encontramos el tiempo compartido de propósito general. Bueno, en este caso el objetivo clave de diseño es como responder a las necesidades del usuario y debido a razones económicas ser capaz de soportar muchos usuarios de manera simultánea. Y por tercera y última línea de desarrollo encontramos los sistemas de procesamiento de transacciones de tiempo real. Bueno, en este caso un cierto número de usuarios realizan como consultas o actualizaciones sobre una base de datos. Un ejemplo podría ser un sistema de reserva para una compañía aérea. Otra cosa que podemos destacar en el diseño de software de sistemas operativos es que esto nunca va a ser tan perfecto. Entonces, ¿a qué me refiero? Que por más de que se trate de que el sistema operativo no tenga ningún error, siempre va a haber, por decir así, un margen de error. ¿Por qué razón? Porque a veces pueden producirse, por decir así, errores de programación que son sutiles, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que se pueden presentar de manera imprevista. ¿Y cuándo se detectarían estos errores? Pues se detectarían en, por decirlo así, en secuencias como muy extrañas, ¿sí? Acciones donde podrían producir un error.
Pero entonces, debido a estos errores, también a veces hay unas causas principales, ¿sí? Las cuales pueden ser la inapropiada sincronización, la violación de la exclusión mutua, la operación no determinista de un programa y los interbloqueos. Inicialmente tenemos la inapropiada sincronización. Bueno, ella nos dice que es frecuente el hecho de que una rutina se suspenda esperando por algún evento en el sistema. Un ejemplo claro podría ser que un programa que inicia una lectura de entrada o de salida debe esperar hasta que los datos estén disponibles en el buffer antes de proceder, ¿sí? O sea, lo que estamos tratando de decir es que los datos deben estar disponibles en el espacio en memoria en el que se almacenan pues los datos de manera temporal, ¿sí? Que pues ese sería el espacio en memoria, ¿sí? Seguidamente tenemos la violación de la exclusión mutua. Bueno, ella lo que nos dice es frecuentemente más de un programa o usuario intentan hacer uso de recursos compartidos simultáneamente. Un ejemplo claro podría ser, digamos, que dos usuarios puedan estar intentando editar el mismo fichero a la vez, ¿sí? Digamos, si esto no se llega a controlar, pues podría ocurrir o generar un error en el sistema operativo. O sea, la exclusión mutua es, por decir así, controlar que solamente se llegue a editar un fichero a la vez, ¿sí? Y cuando ya estamos violando esta exclusión mutua, pues es cuando se generan esos tipos de errores. Bueno, ahora nos encontramos con la operación no determinista de un programa. Bueno, esto se presenta cuando los programas pues comparten memoria, ¿sí? Y sus ejecuciones se llegan a entrelazar mediante el procesador. Bueno, si esto llegara a pasar, podría ser como una interferencia, ¿sí? Donde ¿qué pasaría? Se sobreescribirían las zonas de memorias comunes de una forma imprescindible. Entonces, ¿qué pasaría si se llegara a sobreescribir pues la zona de memoria? Lo que pasaría es que ya no se ejecutaría de manera ordenada los siguientes procesos, por decirlo así, ¿sí? Y si no se llegan a ejecutar de manera ordenada los siguientes procesos, pues podría afectar la salida de cualquier otro programa. Y finalmente nos encontramos con los interbloqueos. Bueno, los interbloqueos se presentan cuando tenemos dos o más programas que se encuentran bloqueados esperándose entre sí. Bueno, esto se podría ver mejor con un ejemplo. Digamos que tenemos dos programas y los dos programas están esperando, por decirlo así, una acción de un dispositivo de entrada o de salida. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Pues un programa va a tomar, por decir así, el privilegio y el otro se va a quedar esperando a que se libere pues ese recurso que ellos no poseen, ¿sí? O sea, está esperando a que el primer programa libere ese dispositivo como de entrada o de salida para que el segundo lo pueda ejecutar. ¿Qué va a pasar cuando pasa esto? Bueno, lo que pasa es que va a pasar como a un tipo de temporización de la asignación, o sea que lo va a hacer esperar y después va a pasar a la liberación de los recursos. Después de haber visto las principales 4 causas de errores que se nos pudieron presentar anteriormente, pues podríamos resaltar una manera de cómo evitarlas o cómo controlarlas, ¿sí? La manera sería pues crear una forma sistemática de monitorizar y controlar la ejecución pues de varios programas en el procesador. Y ahora nos encontramos con una figura que se llama implementación de procesos típica. Bueno, aquí podemos observar de manera gráficamente cómo se implementaría un proceso. Por este lado encontramos los registros del procesador, encontramos algo que se llama índice de proceso, aquí en este momento tenemos I, que lo podríamos encontrar acá, nos está apuntando acá a contexto. Después encontraríamos a PC. ¿Esto a qué hace referencia a PC? Bueno, PC hace referencia a un puntero, ¿sí? Esto es un puntero. ¿A qué me va a apuntar? Me va a apuntar al proceso que se está ejecutando actualmente, ¿sí? Según este ejemplo, el proceso que se está ejecutando en estos momentos es el proceso B, ¿sí? Este es el proceso que se está ejecutando. Y ya por este lugar podría encontrar la memoria principal pues de la computadora, podríamos decirlo, ¿sí? Aquí encontraríamos la lista de procesos, en este caso tenemos a I y tenemos a J, y por este lado más abajo ya encontraríamos pues la estructura de un proceso, donde ¿qué tenemos? Tenemos el contexto, tenemos los datos y tenemos el programa que va a ser el código, ¿sí? Y bajando un poco tenemos también un proceso, pero ahora es un proceso B, ¿sí? Sería lo mismo que el anterior, pero ahora pues en un ejemplo podría aquí tener otro contexto, aquí podría tener otros datos y aquí tendría otro programa de código. Y ahora nos encontramos con la gestión de la memoria. Bueno, por parte de la gestión de la memoria tenemos como que se refiere a distintos métodos de operaciones que se encargan como de obtener o de sacarle el mayor provecho de utilidad a la memoria, ¿sí? Donde lo que vamos a buscar es como organizar los procesos y los programas de tal manera que se le saque el mayor rendimiento a la memoria. También podemos recalcar que la parte del sistema que administra la memoria
tiene como nombre administrador de memoria y sus principales características son las de llevar un registro en las zonas de la memoria que están siendo utilizadas o que no están siendo utilizadas. También tenemos que podemos reservar memoria para nuevos procesos. También tenemos la posibilidad de liberar memoria cuando los procesos ya han culminado. Y por último tenemos el de gestionar datos que se encuentran en un disco y que los queremos pasar pues a la memoria. También tenemos que los gestores del sistema necesitan un control eficiente y ordenado de la asignación de los recursos. Bueno, para satisfacer estos requisitos, el sistema operativo tiene 5 principales responsabilidades con respecto a la gestión del almacenamiento. Estas serían el aislamiento de procesos, la asignación y gestión automática, el soporte a la programación modular, la protección y control de acceso y por último tenemos el almacenamiento a largo plazo. Inicialmente tenemos el aislamiento de procesos. Bueno, él nos dice que el sistema operativo debe evitar que los procesos independientes interfieran en la memoria de otro proceso, tanto datos como instrucciones. Bueno, esto me hace referencia a que lo que yo voy a buscar es que dos procesos o más de dos procesos no se lleguen a interferir en la memoria, ¿sí? Porque esto pues podría producir aislamiento de procesos. Seguidamente tenemos la asignación y gestión automática. Nos dice que los programas deben tener una asignación dinámica de memoria por demanda en cualquier nivel de jerarquía de memoria. Cuando hablamos de nivel de jerarquía de memoria podríamos observar la siguiente tabla, la cual la tenemos aquí. En la cima tenemos a registros y en la parte de abajo ya tendríamos las cintas magnéticas y disco óptico. Los que están arriba va a tener, por decir así, como un mayor privilegio y los que están abajo pues un menor privilegio, lo podríamos decir. También tenemos el soporte a la programación modular. Bueno, ella nos dice que los programadores deben ser capaces de definir módulos de programación y crear o destruir y alterar el tamaño de los módulos dinámicamente, ¿sí? O sea, tenemos que lograr hacer esto mediante programación modular, ¿sí? Es decir, por módulos. Después tenemos el almacenamiento a largo plazo y nos dice que muchas aplicaciones requieren formas de almacenar la información durante largos periodos de tiempo, después de que el computador se haya apagado. Y por último encontraríamos la protección y control de acceso, la cual nos dice que la compartición de memoria en cualquier nivel de jerarquía de memoria permite que un programa direccione un espacio de memoria de otro proceso. Esto es deseable, pero cuando se necesita la compartición por parte de determinadas aplicaciones. Otras veces esta característica amenaza la integridad de los programas e incluso del propio sistema operativo. El sistema operativo debe permitir que varios usuarios puedan acceder de distintas formas a porciones de la memoria. Bueno, lo que estamos tratando de decir en este punto es que nosotros podemos dejarle, por decir así, al usuario manipular o controlar el acceso, pero siempre y cuando teniendo como una breve protección o una breve precaución, ¿sí? Para que pues de alguna manera el sistema operativo no llegue a producir, por decirlo así, algún error. Protección y seguridad de la información. La preocupación por la protección de la información ha incrementado por el crecimiento del uso de los sistemas de tiempo compartido y más recientemente por las redes de computadores. La naturaleza de las amenazas a las organizaciones varían enormemente dependiendo de las circunstancias. Hay algunas herramientas de propósito general que se pueden utilizar en los computadores y sistemas operativos para soportar una gran variedad de mecanismos de protección y seguridad. En general, el principal problema es el control de acceso a los sistemas de computación y a la información almacenada en ellos. La mayoría del trabajo en seguridad y protección relacionada con los sistemas operativos se pueden agrupar de forma genérica en 4 categorías. Disponibilidad, relacionado con la protección del sistema frente a las interrupciones. Confidencialidad, asegura que los usuarios no puedan leer los datos sobre los cuales no tienen autorización de acceso. Integridad de los datos, protección de los datos frente a modificaciones no autorizadas. Autenticidad, relacionado con la verificación apropiada de la identidad de los usuarios y la validez de los mensajes o los datos. Planificación y gestión de los recursos. Una responsabilidad clave de los sistemas operativos es la gestión de varios recursos disponibles para ellos: espacio de memoria principal, dispositivos de entrada-salida, procesadores, y para ampliar su uso por parte de los distintos procesos activos. Cualquier asignación de recursos y política de planificación debe tener en cuenta 3 factores. Equitatividad. Normalmente se desea que todos los procesos que compitan por un determinado recurso se les conceda un acceso equitativo a dichos recursos. Esto es especialmente cierto para trabajos de la misma categoría, es decir, trabajos con demandas similares. Respuesta diferencial. Por otro lado, el sistema operativo puede necesitar discriminar entre diferentes clases de trabajos con diferentes requisitos de servicio. El sistema operativo debe tomar la decisión de asignación y planificación con el objetivo de satisfacer el conjunto total de requisitos. Además, debe tomar las decisiones de forma dinámica. Eficiencia. El sistema operativo debe intentar maximizar la productividad, minimizar el tiempo de respuesta y
En caso de sistema de tiempo compartido, acomodar tantos usuarios como sea posible. Estos criterios entran en conflicto. Encontrar un compromiso adecuado a una situación particular es un problema objeto de la investigación sobre los sistemas operativos. La planificación y la gestión de recursos son esencialmente problemas de investigación y se pueden aplicar los resultados matemáticos de esta disciplina. Adicionalmente, medir la actividad del sistema es importante para ser capaz de monitorizar el rendimiento y realizar los ajustes correspondientes. Estructura del sistema. A medida que se han añadido más características a los sistemas operativos y el hardware subyacente se ha vuelto más potente y versátil, ha crecido el tamaño y la complejidad de los sistemas operativos. Por ejemplo, CPSS por NIT en 1963 estaba compuesto por aproximadamente 32.000 palabras de almacenamiento de 36 bits. OS 360 por IBM en 1964 tenía más de 1 millón de instrucciones de máquina. Multis por NIT en 1975 había superado los 20 millones de instrucciones. Recientemente se han introducido algunos sistemas operativos más sencillos para sistemas más pequeños, pero estos inevitablemente se hacen más complejos a medida que el hardware subyacente y los requisitos de usuario se incrementan. El sistema Unix de hoy es muchísimo más complejo y sencillo. Sistema MS-DOS supuso el comienzo de los ricos y complejos sistemas OS/2 y Windows. Por ejemplo, Windows NT 4.0 contiene 16 millones de líneas de código y Windows 2000 duplica este número. En la estructura de sistemas se presentan algunos problemas. El tamaño de un sistema operativo con un conjunto complejo de características y la dificultad del problema que afronta dicho sistema ha llevado a esta disciplina a 4 desafortunados, aunque demasiado comunes, problemas. Los sistemas operativos se entregan tarde de forma crónica, tienen fallos latentes que deben ser planteados y resueltos, el rendimiento no es frecuentemente el esperado. Es imposible construir un sistema operativo complejo que no sea vulnerable a una gran cantidad de ataques de seguridad, incluyendo virus, gusanos y accesos no autorizados. Para gestionar la complejidad de los sistemas operativos y eliminar estos problemas, se han puesto mucho énfasis en la estructura de software del sistema operativo a lo largo de los años. El software debe ser modular. Para sistemas operativos grandes, estos que ejecutan desde millones a decenas de millones de líneas de códigos, no es suficiente la programación modular. De hecho, ha habido un incremento en el uso de conceptos de capas jerárquicas y abstracción de información. Algunas partes del sistema operativo deben interaccionar directamente con el hardware del computador. Jerarquía del sistema de diseño del sistema operativo. La forma en que estos principios se aplican varían enormemente entre los sistemas operativos contemporáneos. Sin embargo, es útil en este punto, para el propósito de mostrar los sistemas operativos, presentar un modelo de sistema operativo jerárquico. Uno propuesto en Brown 84 y Den 84 es útil, aunque no corresponde a ningún sistema operativo particular. Está compuesto por los siguientes niveles. Nivel 1 está formado por circuitos electrónicos donde los objetos tratados son registros, celdas de memoria y puertas lógicas. Las operaciones definidas en estos objetos son acciones como poner a cero un registro o leer una posición de memoria. Nivel 2. El conjunto de instrucciones del procesador. Las operaciones a este nivel son aquellas permitidas en el conjunto de instrucciones del lenguaje máquina, como adición, resta, carga o almacenamiento. Nivel 3. Añade el concepto de procedimiento o subrutina, más las operaciones llamada y retorno. Nivel 4. Introduce las interrupciones que permiten al procesador guardar el contexto actual e invocar una rutina de tratamiento de interrupciones. Estos 4 primeros niveles no son parte del sistema operativo, sino que constituyen el hardware del procesador. Nivel 5. Este nivel se introduce en la noción de un proceso como un programa en ejecución. Nivel 6. Trata de los dispositivos de almacenamiento secundarios del computador. Nivel 7. Crea un espacio de direcciones lógicas para los procesos. Hasta este punto, el sistema operativo trata con los recursos de un único procesador. Comenzando con el nivel 8, el sistema operativo trata con objetos externos como dispositivos periféricos y posiblemente redes y computadores conectados a la red. Los objetos de estos niveles superiores son objetos lógicos con nombre que pueden compartirse entre procesos del mismo computador o entre múltiples computadores. Nivel 8. Trata con la comunicación de información y mensajes entre los procesos. Nivel 9. Da soporte al almacenamiento a lo largo en ficheros con nombres. Nivel 10. Proporciona acceso a los dispositivos externos utilizando interfaces estándar. Nivel 11. Es el nivel responsable para mantener la asociación entre los identificadores externos
e internos de los recursos y objetos del sistema. Nivel 12. Proporciona una utilidad completa para soportar los procesos. Nivel 13. Proporciona una interfaz del sistema operativo al usuario. Buenas tardes para todos. A continuación vamos a presentarles el tema 2.4, desarrollo que han llevado los sistemas operativos modernos. Los integrantes son Jairo Mendoza y Óscar Osorio. Buenos días, tardes o noches para todos. Entonces vamos a comenzar con una breve descripción del desarrollo de estos sistemas actuales, ¿no? Entonces comenzamos que a lo largo de estos años ha habido una evolución pues, gradual de la estructura y la capacidad que tienen estos sistemas operativos. Y pues bueno, entonces nos introduce a un gran número de nuevos elementos de diseño, tanto en sistemas operativos nuevos como en nuevas versiones de sistemas operativos existentes, a medida que esos ya se están actualizando. Pues entonces se ha creado un cambio fundamental en la naturaleza de los sistemas operativos, procesos modernos que responden a nuevos desarrollos en hardware, nuevas aplicaciones y nuevas amenazas de seguridad. Bueno, a lo largo de esto encontramos que la causa principal la encontramos en el hardware, ya que principalmente las máquinas de multiprocesador se han logrado incrementar la velocidad de esta, la conexión en dispositivos, a las redes en alta velocidad, al tamaño creciente, la variedad de dispositivos de almacenamiento de memoria. Entonces nos dicen que los campos de las aplicaciones, las nuevas aplicaciones multimedia, internet y acceso a la web y la computación de cliente a servidor han incluido en el diseño de los sistemas operativos. Pues entonces aquí ya cuando se habla respecto a la seguridad, ya que a nosotros acceder al internet por medio de nuestra computadora ha incrementado una gran amenaza en potenciales ataques sofisticados, tales como los virus, los gusanos y hackers, técnicas de hackeos. Pues esto ha impactado profundamente en los diseños de los sistemas operativos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces nos dicen que los sistemas operativos actuales modernos, la demanda es la arquitectura de este sistema, ¿no? De este sistema operativo, pues también es su organización, tanto experimental como comercial para este sistema operativo. Han probado diferentes diseños de organización y en su mayoría se identifica con las siguientes categorías. Tenemos la arquitectura micronúcleo o microkernel, la multihilo, multiprocesamiento simétrico, sistema operativo, distribuidos y diseño orientado a objetos, que hablaremos durante todas estas diapositivas. La siguiente diapositiva, por favor. Vale, entonces nos encontramos con la arquitectura de micronúcleo o microkernel. Entonces nos dicen que estos grandes núcleos proporcionan la mayor funcionalidad, consideradas propias del sistema operativo, como la planificación, sistema de ficheros, la red, los controladores de dispositivos, la gestión de memoria y otras funciones. Entonces, la arquitectura de estos núcleos está destinada a pocas funciones esenciales a este núcleo, incluyendo los espacios de almacenamiento, comunicación entre procesadores, la IPS, IPC y la planificación básica. La imagen ya de por sí, los azules nos hablan que es un sistema operativo de núcleo monolítico y bueno, y que ciertos procesos proporcionan a servidores del sistema operativo, algunas veces dominadas servidores, ¿no? O sea que estos se ejecutan en modo usuario, o sea, son tratados por estos en alguna aplicación por el micronúcleo. Entonces esta técnica está desarrollada en el núcleo y el desarrollo del servidor. Los servidores pueden configurarse para las aplicaciones ciertamente específicas, ¿no? Para determinar el requisito del entorno. Entonces en la imagen podemos ver esta interacción del usuario, el núcleo y el hardware. Pues también la técnica de este micronúcleo simplifica la implementación, proporciona flexibilidad y se adapta perfectamente a cualquier entorno
distribuido. En esencia interactúa con procesos locales y remotos del servidor de la misma forma. Este facilita la construcción de los sistemas distribuidos. Bueno, en el multihilo, pues es una técnica de proceso de una ejecución aplicación que se va a dividir en unos hilos. ¿Cómo está organizada este multihilo? Bueno, pues cuando un cliente, por ejemplo X, le pone una tarea al servidor, pues antes el servidor pues tenía que desarrollar una por una las tareas y el proceso era muy lento. Pues el multihilo hace que el servidor divida este proceso en subprocesos que se caracterizan como hilos. Todos los hilos hacen sus mismas funciones, ningún hilo tiene mayor capacidad que otro, y estos les dan una respuesta al cliente X o al cliente Y de una manera más fácil. Los multiprocesamientos simétricos, lo que se encarga es que hay varios procesos que son ejecutados y que comparten la misma memoria. Para que estos procesos, para que estos datos se transporten hacia los procesadores, utilizan el bus del sistema que transporta estos datos, estos procesos. Todos los procesos, como lo había dicho, ya comparten su misma memoria. Sin embargo, esto tiene que estar bien planificado para que en caso de que la memoria se esté utilizando un dato que un procesador ya tiene y que otro procesador lo necesita, tiene que estar bien, bien garantizado que después de que el procesador 1, por ejemplo, haya terminado su proceso con ese dato, el procesador 2 o el procesador N pueda volver a pueda hacer pueda que pues tomar ese dato en sí. Las ventajas que tiene esto, pues el rendimiento es una multiprogramación, ¿cierto? Solo un proceso puede ejecutarse pues a la vez, mientras tanto el resto pues de los procesos esperan el procesador, como lo había dicho. La disponibilidad del fallo de un solo procesador no para la máquina, o sea, si un proceso falla, pues los demás procesos continúan. Y el crecimiento incremental que un usuario puede mejorar el rendimiento de un sistema añadiendo otro procesador adicional. O sea, puede añadir N procesadores. El escalado, pues los fabricantes pueden ofrecer pues un rango de producción diferente de precio y características basadas en el número de procesadores configurados en el sistema. En los sistemas operativos distribuidos, pues proporcionan una ilusión de que hay una memoria principal, o sea que solamente una memoria, pero no es así. Y también un espacio de memoria secundaria. Los sistemas operativos distribuidos desempeñan las mismas funciones que un sistema pues normal, ¿no? Operativo normal, con un entorno distribuido, por eso se llama sistema operativo distribuidos, que distribuyen distribuyen pues información, distribuyen procesos en la red. En un sistema operativo distribuido los usuarios pueden pues, acceder a recursos remotos de la misma manera en que lo hacen por medio de los recursos locales. Permiten distribuir trabajos, tareas o procesos entre un conjunto de procesadores. Puede ser que este conjunto pues, de procesadores esté en un equipo o en diferentes, lo cual es transparente para el usuario. Bueno, entonces continuamos
para finalizar, continuamos con el diseño orientado a objetos. A continuación vamos a explicar el diseño orientado a objetos. Sí, que ya está hablando. Bueno, entonces para finalizar tenemos el diseño orientado a objetos. Pues bueno, esta es otra innovación para los diseños de los sistemas operativos actuales, que es el uso de tecnología orientada a objetos, como dice su título. Entonces, en este diseño introduce una disciplina de proceso de añadir extensiones modulares o PQ o núcleo a nivel del sistema operativo, una estructura basada en objetos que permite a los programadores personalizar un sistema operativo sin eliminar la integridad de este sistema, ¿no? Entonces lo que trata aquí la orientación orientada a objetos en su sistema operativo es facilitar el desarrollo de estas herramientas, porque ya hemos hablado, distribuidas y a los sistemas operativos distribuidos que hay en esto. Bueno, y aquí ya tenemos un ejemplo muy clásico, así del orientado a objetos, que tenemos una clase músico con sus operaciones de tocar música, cantar, bailar, que eso es heredado a sus hijos, que tenemos hijos como guitarrista, trompetista, violinista, que esto se hereda tocar música. Ya si hubiera otro hijo que fuera, por ejemplo, no sé, persona, que este va a heredar bailar, fuera cantante, y que este va a heredar cantar, así sencillamente. Muchas gracias, esto fue todo. Descripción global de Microsoft Windows, entregado por Breiner Gámez Jiménez, Wilson Alberto Ávila Cristiano. Historia. La historia de Windows comienza con un sistema operativo muy diferente, desarrollado por Microsoft para el primer computador personal de IBM y conocido como MS-2 o PC-2. Cuando IBM desarrolló un computador personal basado en un disco duro, el PCXT, Microsoft desarrolló 2.0, que salió al mercado en 1983. Este sistema daba soporte al disco duro y proporcionaba jerarquía de directorios. La nueva versión también contenía un soporte de datos más rico dentro del sistema operativo, que proporcionaba funciones que eran realizadas como programas externos con la versión 1. Cuando IBM anunció el PC AT en 1984, Microsoft introdujo 3.0. El sistema AT contenía procesador Intel 802.86, que proporcionaba características de directorio extendido y protección de memoria, para que fuera compatible con versiones anteriores. El sistema operativo simplemente utilizaba el 802.86 como un 8086. El nuevo sistema operativo sí daba soporte a un nuevo teclado y periférico de disco duro. La introducción del 804.86 y el chip Intel Pentium proporcionaban características que simplemente no podía explotar un sencillo sistema 2. Mientras tanto, al comienzo de los años 80, Microsoft comenzó a desarrollar una interfaz gráfica de usuario que sería interpuesta entre el usuario y el sistema operativo 2. El objetivo de Microsoft era competir con Macintosh, cuyo sistema operativo era insuperable por facilidad de uso. Microsoft intentó el desarrollo de un sistema operativo de nueva generación con IBM para explotar la potencia de los nuevos microprocesadores, el cual incorporaría las características de facilidad de uso de Windows, pero este proyecto fue finalmente abortado. Después de este intento fallido, Microsoft desarrolló un nuevo y propio sistema operativo desde cero, denominado Windows NT. Windows NT explota las capacidades de los microprocesadores contemporáneos y proporciona multitarea en un entorno mono o multiusuario. La primera versión de Windows NT apareció en 1993, con la misma interfaz gráfica que Windows 3.1, otro sistema operativo de Windows. Sin embargo, 3.1 era un nuevo sistema operativo de 32 bits, con la capacidad de dar soporte a las aplicaciones de Windows. Microsoft produjo el NT 4.0. El cambio externo más notable es que NT 4.0 proporciona la misma interfaz gráfica que el Windows 95. El cambio arquitectónico más importante es que varios componentes gráficos ejecutaban en el modo usuario como parte del subsistema Win32 en 3.x se movieron al sistema ejecutivo de Windows NT, que se ejecuta en modo de núcleo. La desventaja potencial es que las funciones gráficas ahora tienen acceso a servicios de bajo nivel del sistema,
que esto pueden impactar en la fiabilidad del sistema operativo. Introducción a los sistemas operativos 83. En 2001 apareció la última versión de escritorio de Windows, conocida como Windows XP. También en 2001 apareció una versión de XP de 64 bits. En el año 2003, Microsoft presentó una nueva versión de servidor conocida como Windows Server 2003. Multitarea monousuario. Windows, desde Windows 2000 en adelante, es un ejemplo significativo de lo que significa la nueva ola en los sistemas operativos de microprocesadores. En otros ejemplos tenemos al OS 2 y al Mac OS. El desarrollo de Windows fue dirigido por la necesidad de explotar las capacidades de los microprocesadores actuales de 32 bits, que rivalizaban con los mainframes y minicomputadores de hace pocos años en velocidad, sofisticaciones de hardware. Una de las características más significativas de estos sistemas operativos es que, aunque todavía están pensados para dar soporte a un único usuario interactivo, se trata de sistemas operativos multitarea. Dos principales desarrollos han disparado la necesidad de multitarea en computadores personales, estaciones de trabajo y servidores. En primer lugar, con el incremento de la velocidad y la capacidad de memoria de los microprocesadores, junto al soporte para la memoria virtual, las aplicaciones se han vuelto mucho más complejas e interrelacionadas. Por ejemplo, un usuario que desearía utilizar un programa de texto, un programa de dibujo y una hoja de cálculo para producir un documento sin multitarea. Si un usuario desearía crear el dibujo y copiarlo en un documento, se requeriría de los siguientes pasos: abrir el dibujo, crearlo, cerrar el programa de dibujo, abrir el procesador de texto e insertar el dibujo en el sitio adecuado. Una segunda motivación para la multitarea es el aumento de la computación cliente-servidor. El paradigma cliente-servidor se puede llevar a cabo en una red de área local formada por computadores personales y servidores, o por medio de un enlace entre sistemas de usuario y un gran host, como por ejemplo un mainframe. Una aplicación puede implicar uno o más computadores personales y uno o más dispositivos de servidor, que da soporte a múltiples conexiones locales de servidor y proporciona servicios compartidos que utilizan la múltiple tarea entre usuarios de la red. Como un servidor de Internet, Windows puede permitir miles de conexiones web simultáneas. La figura 2.13 muestra la estructura global de Windows 2000. Posteriores versiones de Windows esencialmente tienen la misma estructura, a este nivel de detalle. Su estructura modular da a Windows una considerable flexibilidad. Se ha diseñado para ejecutar una gran variedad de plataformas de hardware y da soporte a aplicaciones de escritura en una gran cantidad de sistemas operativos. En este momento, Windows está implementado solamente en plataformas de hardware Intel Pentium x86 y Titanium. Como virtualmente en todos los sistemas operativos, Windows separa el software orientado a las aplicaciones del software orientado al sistema operativo. La segunda parte incluye el sistema operativo ejecutivo. Y aquí podemos observar la figura que nos mencionaba anteriormente en la diapositiva. Arquitectura. El núcleo o kernel y la capa de abstracción del hardware ejecuta en modo núcleo. El software que ejecuta en modo núcleo tiene acceso a datos del sistema y al hardware. El resto del software que ejecuta en modo usuario tiene acceso limitado a los datos del sistema. Organización del sistema operativo. Windows no tiene una arquitectura micronúcleo pura, sino lo que Microsoft denomina arquitectura micronúcleo modificada. Como en el caso de las arquitecturas micronúcleo puras, Windows es muy modular. Cada función del sistema se gestiona mediante un único componente del sistema operativo. El resto del sistema operativo y todas las aplicaciones acceden a dicha función a través del componente de responsabilidad utilizando una interfaz de estándar. Solo se puede acceder a los datos del sistema clave mediante la función apropiada. En principio, se puede borrar, actualizar o reemplazar cualquier módulo sin reescribir el sistema por completo o su interfaz programada de aplicaciones, API. Sin embargo, a diferencia de un sistema micronúcleo puro, Windows se configura de forma que muchas de las funciones del sistema externas al micronúcleo se ejecutan en modo núcleo. La razón reside en el rendimiento. Los desarrolladores de Windows descubrieron que utilizando la técnica de micronúcleo pura, muchas funciones fuera del micronúcleo requerirían varios intercambios entre procesos o hilos, cambios de modo y el uso de buffer de memoria extra,
Los componentes en el modo núcleo son los siguientes. Sistema ejecutivo. Contiene los servicios básicos del sistema operativo, como la gestión de memoria, la gestión de procesos e hilos, seguridad, ES y comunicación entre procesos. Núcleo. Está formado por los componentes más fundamentales del sistema operativo. El núcleo gestiona la planificación de hilos, el intercambio de procesos, las excepciones, el manejo de interrupciones y la sincronización de multiprocesadores. A diferencia del resto del sistema ejecutivo y el nivel de usuario, el código del núcleo no se ejecuta en hilos. Por tanto, es la única parte del sistema operativo que no es expulsable o paginable. Capa de abstracción de hardware. Realiza una proyección entre mandatos y respuestas de hardware genéricos y aquellos que son propios de una plataforma específica. Aísla el sistema operativo de las diferencias de hardware específicas de la plataforma. El HAL hace que el boot del sistema, el controlador de acceso de memoria directa, el controlador de interrupciones, los temporizadores del sistema y los módulos de memoria de cada máquina parezcan los mismos del núcleo. También entrega el soporte necesario para multiprocesos simétricos SMP, explicado anteriormente. Controladores de dispositivos. Incluye tanto sistemas de ficheros como controladores de dispositivos de hardware que traducen funciones ES de usuario en petición específica del dispositivo de ES. Gestión de ventana y sistema gráfico. Implementan las funciones de interfaz gráfica de usuario, GUI, tales como la gestión de ventanas, los controladores de la interfaz de usuario y el dibujo. El sistema ejecutivo de Windows incluye módulos para las funciones del sistema específicas y proporciona un API para software en módulo de usuario. A continuación, se describen cada uno de estos módulos del sistema ejecutivo. Gestor de ES. Proporciona un entorno a través del cual las aplicaciones pueden acceder a los dispositivos ES. El gestor ES es responsable de enviar la petición al controlador del dispositivo apropiado para un procesamiento posterior. El gestor ES implementa todas las API de ES de Windows y provee la seguridad nombrando el dispositivo y sistema de ficheros, utilizando el gestor de objetos. La ES de Windows se discute en el capítulo 11. Gestor de caché. Mejora el rendimiento de la entrada y salida basada en ficheros, provocando que los datos de disco referenciados residan en memoria principal para un acceso rápido a través del mantenimiento de las actualizaciones en memoria. Gestor de objetos. Crea, gestiona y borra los objetos del sistema ejecutivo de Windows y los tipos de datos abstractos utilizados para representar recursos como procesos, hilos y objetos de sincronización. Provee reglas uniformes para mantener el control, el nombramiento y la configuración de seguridad de los objetos. Monitor de referencia de seguridad. Asegura la validación de acceso y las reglas de generación de auditoría. El modelo orientado a objetos de Windows proporciona una visión de seguridad consistente y uniforme, especificando las entidades fundamentales que constituyen el sistema ejecutivo. Gestor de potencia. Coordina la gestión de potencia entre varios dispositivos y se puede configurar para reducir el consumo de potencia hibernando el procesador. Gestor de configuración. Es responsable de implementar y gestionar el registro del sistema, que es el repositorio para la configuración de varios parámetros a nivel del sistema global y por usuario. Utilidad de llamada a procedimiento local. Fuerza una relación cliente-servidor entre las aplicaciones y los subsistemas ejecutivos dentro de un único sistema, en un modo similar a una utilidad de llamada a procedimiento remoto, RPC, Remote Project Call, utilizada para procedimiento distribuido. Procesos en modo usuario. Son 4 tipos de procesos en modo de usuario Windows. Primero, procesos de sistemas especiales. Estos incluyen servicios no proporcionados como el proceso de inicio y el gestor de sesiones. Proceso de servicio. Otros servicios de Windows como el registro de eventos. Subsistemas de entorno.
Contiene los servicios nativos de Windows proporcionados un entorno subsistema soportados por Win32, entre otros, y estos incluyen sus respectivas bibliotecas de enlace dinámico. Aplicaciones de usuarios. Pueden ser de 5 tipos: Win32, PostSys, OS2, Windows 3.1 o MS2. Aquí lo que nos hace es demostrar lo que es un monoprograma, que es un solo programa. Entonces, programa A va a una ejecución, se espera, se ejecuta y vuelve a esperar. O sea, este es el tiempo del lapso que pasa. El multiprogramador con dos programas hace referencia a un programa A y un programa B que están en ejecución al mismo tiempo, y al combinarlos se ejecutan tanto A como B y igual tienen el mismo lapso de espera. En cambio, por separado, pues tienen diferentes lapsos de espera. Multiprogramador con tres programas es lo anterior al multiprograma con dos programas, pero esa vez se incluye otro programa más, A, B, C, D, donde combina el A, B y C, una espera con el A, B, C y se ejecuta. Modelo cliente-servidor. Las ventajas de la arquitectura cliente-servidor. Primero, mejora la fiabilidad. Cada módulo de los servicios ejecutivos se ejecutan como un proceso separado con su propia partición de memoria, y además los clientes no pueden acceder directamente al hardware o modificar diferentes zonas de memoria. Segundo, proporciona a las aplicaciones maneras uniformes de comunicarse con el sistema ejecutivo a través de los LPC, sin restringir la flexibilidad. Tercero, proporciona una base adecuada para la computación distribuida con llamadas a procedimientos remotos implementadas utilizando módulos distribuidos cliente-servidor y el intercambio de mensajes. Hilos y SMP. Características de Windows que dan soporte a los hilos y a los SMP. Primero, las rutinas del sistema operativo se pueden ejecutar en cualquier procesador disponible, y diferentes rutinas se pueden ejecutar en diferentes procesadores. Segundo, Windows permite el uso múltiple de hilos de ejecución dentro de un único proceso y un mismo proceso. Se puede ejecutar en diferentes procesadores simultáneamente. Windows proporciona mecanismos para compartir datos y recursos entre procesos y capacidades flexibles de comunicación entre procesadores. Objetos de Windows. Encapsulación. Un objeto está compuesto por uno o más elementos de información denominados atributos y uno o más procedimientos que se pueden llevar a cabo sobre estos datos denominados servicios. Clases de objetos. Es una plantilla que lista los atributos y los servicios de un objeto y define ciertas características de los objetos. El sistema operativo puede crear instancias específicas de una clase de objetos cuando lo necesite. Objetos de Windows. Herencia. Esta característica no es soportada a nivel de usuario, sino por alguna extensión dentro del sistema ejecutivo. Una propiedad de un objeto contenedor es que los objetos pueden heredar propiedades del contenedor mismo. Polimorfismo. Internamente, Windows utiliza un conjunto de funciones para manipular objetos de cualquier tipo. Esta es una característica de polimorfismo, tal y como se define en el apéndice B. Sin embargo, Windows no es completamente polimórfico. En la tabla 2.5 podemos observar los objetos de control del micronúcleo de Windows, Microsoft 96, en llamada a procedimiento asincrónico, utilizando para romper la ejecución de un hilo específico y provocar que se llame a un procedimiento en un modo de procesador específico. Interrupción, utilizando para conectar un origen de interrupción a una rutina de servicio de interrupciones por medio de una entrada en una tabla IDT. Proceso. Representa el espacio de direcciones virtuales e información de control necesaria para la ejecución de un conjunto de objetos de hilo. Un proceso contiene un puntero a un mapa de direcciones, una lista de hilos listos para ejecutar que contienen objetos hilo, una lista de hilos que pertenecen al proceso, el tiempo total acumulado para todos los hilos que se ejecuten dentro del proceso y una prioridad de base. Perfil, utilizado para medir la distribución de tiempo de ejecución dentro de un bloque de código. Se puede medir
el perfil tanto de código de usuario como de sistema. Por otra parte, decimos que Windows no es un sistema operativo completamente orientado a objetos. No está implementado en un lenguaje orientado a objetos. Las estructuras de datos que residen completamente dentro de un componente del sistema ejecutivo no están representadas como objetos. Sin embargo, Windows muestra la potencia de la tecnología orientada a objetos y representa la tendencia cada vez más significativa del uso de esta tecnología en el diseño de los sistemas operativos. Sistemas Unix tradicionales. La historia de Unix es un relato narrado con frecuencia y no se repetirá con muchos detalles aquí. Por el contrario, aquí se realizará un breve resumen. Unix se desarrolló inicialmente en los laboratorios Bell y se hizo operacional en un PDP-7 en 1970. Algunas de las personas relacionadas con los laboratorios Bell también habían participado en el trabajo de tiempo compartido de desarrollo en el proyecto Mac del MIT. Este proyecto se encargó primero del desarrollo de CTSS y después de Multics. Aunque es habitual decir que el Unix original fue una versión recortada de Multics, los desarrolladores de Unix realmente dijeron estar más influenciados por CTSS. No obstante, Unix incorporó muchas ideas de Multics. El trabajo de Unix en los laboratorios Bell y después en otras instituciones produjo un conjunto de versiones de Unix. El primer hito más notable fue portar el sistema Unix de PDP-7 al PDP-11. Esta fue la primera pista de que Unix sería un sistema operativo para todos los computadores. El siguiente hito importante fue la reescritura de Unix en el lenguaje de programación C. Esta era una estrategia sin precedentes en ese tiempo. Se pensaba que algo tan complejo como un sistema operativo que debe tratar eventos críticos en el tiempo debía escribirse exclusivamente en lenguaje ensamblador. La implementación C demostró las ventajas de utilizar un lenguaje de alto nivel para la mayoría o todo el código del sistema, y prácticamente todas las implementaciones Unix están escritas en C. Estas primeras versiones de Unix fueron populares dentro de los laboratorios Bell. En 1974 el sistema Unix se describió en una revista técnica por primera vez. Esto despertó un gran interés por el sistema. Se proporcionaron licencias de Unix tanto a instituciones comerciales como a universidades. La primera versión completamente disponible fuera de los laboratorios Bell fue la versión 6 en 1976. La siguiente versión, la versión 7, apareció en 1978, es la antecesora de los sistemas Unix más modernos. El sistema más importante no vinculado con AT&T se desarrolló en la Universidad de California en Berkeley. En 1978, los laboratorios Bell combinaron diversas variantes de AT&T de Unix en un sistema denominado comercialmente como Unix System 3. Un gran número de características se añadieron posteriormente al sistema operativo para producir Unix System 5. Descripción. La figura 2.14 proporciona una descripción general de la arquitectura Unix. El hardware subyacente es gestionado por el software del sistema operativo. El sistema operativo se denomina frecuentemente el núcleo del sistema o simplemente el núcleo para destacar su aislamiento frente a los usuarios y las aplicaciones. Esta porción de Unix es lo que se conocerá como Unix en este libro. Sin embargo, Unix viene bien equipado con un conjunto de servicios de usuarios e interfaces que se consideran parte del sistema. Estos se pueden agrupar en Shell, otro sistema software de interfaz, y los componentes del compilador C, compilador, ensamblador y cargador. La capa externa está formada por las aplicaciones de usuario y la interfaz de usuario al compilador C. La figura 2.15 muestra una vista más cercana del núcleo. Los programas de usuario pueden invocar los servicios del sistema operativo directamente o a través de los programas de biblioteca. La interfaz de llamada a sistemas es la frontera con el usuario y permite que el software de alto nivel obtenga acceso a funciones específicas del núcleo. En el otro extremo, el sistema operativo contiene rutinas primitivas que interaccionan directamente con el hardware. Entre esas están estas dos interfaces. El sistema se divide en dos partes principales, una encargada del control de procesos y la otra encargada de gestión de ficheros, y la de ES. El subsistema de control de procesos es aquel que se encarga de la gestión de memoria, la planificación y ejecución de procesos, así como también la sincronización y la comunicación entre los procesos. El sistema de ficheros intercambia datos entre la memoria y los dispositivos externos, tanto como flujo de caracteres como bloques.
Para lograr esto se utilizan gran variedad de controladores de dispositivos. Para la transferencia orientada a bloques se utiliza una técnica de caché de disco entre espacios de almacenamiento y usuarios de dispositivo externo. Se interpone un buffer de memoria principal. Ahora bien, la descripción de esta subsección se refiere a lo que se denomina sistemas Unix tradicionales. Aquí tenemos los más conocidos, que es Baja 96, SVR3 y 4.6 BSD. Continuando con esto, decimos que las siguientes sentencias generales pueden afirmar sobre un sistema Unix tradicional y se diseñaron principalmente para la ejecución sobre un único procesador y carecen de la capacidad para proteger sus estructuras de datos concurrentes por parte de múltiples procesadores. Su núcleo no es muy versátil, soportando un único tipo de sistema de ficheros y una única política de planificación de procesos y un único formato de ficheros ejecutable. Y su núcleo es tradicional de Unix, no está diseñado para ser extensible y tiene pocas utilidades para la reutilización de código. El resultado de esto es que, según iban añadiendo nuevas características a varias versiones de Unix, y por lo tanto se tuvo que añadir mucho código, proporcionando un núcleo de gran tamaño no modular. Mucho gusto, mi nombre es Jorman Adrián Sogamoso Gutiérrez de la Universidad de Pamplona. A mí me correspondió la sección 2.7 de sistemas Unix modernos. Entonces continuamos. ¿Qué es un sistema Unix? Es conocido como uno de los padres de los sistemas operativos Linux. Fue desarrollado por empleados en laboratorios Bell en el año 1969. Al comienzo era conocido como el sistema operativo Multics. No era Unix en ese momento, sino Multics, pero debido a su mal funcionamiento, a que no cumplía con las funciones requeridas, fue cancelada. Entonces se rediseñó como Unix, no como Unix, sino Unix, y más adelante, a medida que iba avanzando, se le dio el nombre de Unix, que es un sistema operativo multitareas y muy rápido, estable, que durante un tiempo fue muy conocido y aún en la actualidad es muy reconocido porque hizo parte para la creación del sistema operativo Mac OS X, que está basado en un lenguaje C. En ese tiempo, en esa época, el sistema Unix fue uno de los primeros en exigir este lenguaje para crearse. Si no vemos. Bueno, acá vemos un diagrama donde nos muestra como la función de multitareas, un sistema operativo el cual se manejaba con Unix, que era el sistema V. El sistema SBR4 fue desarrollado conjuntamente por AT&T en sus microsistemas, siendo una gran combinación de sistemas operativos. Podríamos decirlo que el sistema de redes de seguridad, también fue llamado el tipo ORCA, es uno de los sistemas de red de seguridad más utilizados en la protección. Se puede decir que fue usado como para protección, seguridad, para guardar archivos. Se consideraba una función militar, tenía una protección muy conocida como militar, muy fuerte en ese entonces. Tenemos el sistema Solaris 9, es una versión Unix de Zoom basada en el SBR4, ya es como más actualizada, la última versión es la 9, y proporcionaba todas las características de SBR4, entre esas su protección, más un conjunto de características avanzadas como un núcleo multihilo completamente expulsivo, con soporte completo para SMP y una interfaz orientada a objetos para los sistemas de ficheros. Solaris es la implementación de Unix más utilizada y comercialmente más exitosa para algunas características de los sistemas operativos. Se utiliza Solaris como ejemplo en este libro, en el que les acabo de mostrar. Solaris también servía mucho, que permitía a los usuarios mantener la productividad en entornos mixtos, integrando nuevos comandos, aplicaciones Linux en las versiones.
Además, los desarrolladores de las aplicaciones de software ya pueden desarrollar y compilar sus aplicaciones Linux con más facilidad en el sistema operativo Solaris. ¿Cuántas versiones de Solaris existen? Está la 2.6, que fue en el año de 1997, en el mes de julio. Está la Solaris 7, Solaris 8 y la que tenemos actualmente, la Solaris 9. Está también un sistema operativo que llamaba 4BSD, que es la serie de Unix BSD. Han jugado un papel importante en el desarrollo de la teoría de diseño de los sistemas operativos. 4 por BSD se ha actualizado ampliamente en instalaciones académicas y ha servido como base de algunos productos comerciales. La BSD es conocida también por su logo de pingüinito. Fue la versión final de BSD que Berkeley produjo, disolviéndose posteriormente la organización encargada del diseño e implementación. Se trata de una actualización importante de 4.3 BSD, que incluye un nuevo sistema de memoria virtual, cambios en la estructura del núcleo y una larga lista de otras mejoras. La última versión que conocemos de esta es la Max OS X, que se basa en 4.BSD. ¿Qué es y para qué sirve? Tiene potentes soluciones a Internet. Es el servidor ideal para servicios de Internet o intranet. Proporciona unos servicios de red robustos, incluso en situaciones de alta carga, haciendo un uso eficaz de la memoria para mantener buenos tiempos de respuesta, con cientos o miles de procesos simultáneos de usuarios. Y bueno, eso sería todo de mi sección. Espero se haya entendido y que tengan un buen día. Gracias, papi. Bueno, muy buenas. Vamos a ponerle el tema de Linux por parte de Iván Darío Barros Ochoa y mi persona, bueno, Miguel Estrada Arias. Programa de Ingeniería de Sistemas. Siguiente. Brevemente vamos a hablar un poco de la historia. Vamos a comentar que comenzó Linux como una variante Unix para la arquitectura del PC IBM Intel 80386. Linus Torvalds, un estudiante finlandés de informática, escribió la versión inicial. Este mismo distribuyó por internet una primera versión en 1991. Desde entonces algunas personas colaboraron en internet, han contribuido al desarrollo de Linux, todo bajo el control de Torvalds. Debido a que Linux es libre y el código fuente está disponible, se convirtió pronto en una alternativa para otras estaciones de trabajo Unix, tal como las ofrecidas por Sun Microsystems e IBM. Hoy en día, Linux es un sistema Unix completo que ejecuta en todas estas plataformas y algunas más, incluyendo Intel Pentium, Itanium y el PowerPC de Motorola. Pues la clave del éxito de Linux pues ha sido la disponibilidad de los paquetes de software libres bajo los auspicios de la Fundación de Software Libre. Esta es Free Software Foundation, FSF por sus siglas. Esta fundación se centra en un software estable, independiente de plataforma, con alta calidad y soportado por la comunidad de usuarios. Muchos programadores con talento han contribuido a la versión que es actualmente, dando lugar a un producto técnicamente impresionante. Más aún, Linux es muy modular y fácilmente es configurable. Este resulta óptimo para incrementar el rendimiento de una variedad de plataformas hardware. Además, con el código fuente disponible, los distribuidores pueden adaptar las aplicaciones y facilidades para cumplir unos requisitos específicos. Ya con respecto a la estructura modular, se detiene que la mayoría de los núcleos de Linux son monolíticos. También nos recalcan que un núcleo monolítico es aquel que incluye prácticamente toda la funcionalidad de sistemas operativos en un gran bloque de código que ejecuta como un único proceso que un único espacio de direccionamiento.
También cabe recalcar que Linux está estructurado como una colección de módulos, que pues en algunos de los cuales pueden cargarse y descargarse automáticamente bajo demanda. Con respecto a esto, por tanto, aunque Linux se puede considerar monolítico, su estructura modular elimina algunas de las dificultades para desarrollar y evolucionar el núcleo. Los módulos cargables de Linux tienen dos características importantes, que son los enlaces dinámicos y los módulos apilables. En los enlaces dinámicos, prácticamente se trata como de que un módulo de núcleo puede cargarse y enlazarse al núcleo mientras el núcleo está en memoria y ejecutándose pues a la vez, ¿sí? Pero también puede como desenlazarse y eliminarse de la memoria en cualquier otro momento. Con respecto a los módulos apilables, estos módulos se gestionan como una jerarquía. Por ejemplo, los módulos individuales sirven como bibliotecas cuando los módulos clientes lo referencian desde como la parte superior de la jerarquía. Y también actúan como clientes cuando referencian los módulos de la parte inferior de la jerarquía. Y pues también cabe como recalcar que el enlace dinámico facilita la configuración y reduce el uso de memoria del núcleo. El siguiente, por favor. Esta imagen es como un ejemplo que muestra las estructuras utilizadas por Linux para gestionar módulos. La imagen muestra la lista de los módulos del núcleo que existen después de que solo dos módulos han sido cargados, que es el FAT y el VFAT, como se puede ver en la parte derecha, en la parte medio derecha inferior de cada tabla. Cada módulo se define mediante dos tablas, la tabla de módulos y la tabla de símbolos. Ahí se puede apreciar en la tabla de módulos que está conformada por el next, que es un puntero al siguiente módulo. Como se puede ver, pues sí, es un puntero. Y cabe decir que como que todos los módulos se organizan en una lista enlazada y que la lista comienza con un pseudomódulo que no está en la figura, pero se sabe que tiene que comenzar con un pseudomódulo. El name, que es un puntero al nombre del módulo, el size, que es el tamaño del módulo en páginas de memoria, el use code, que es un contador del uso del módulo. Acá se tiene que decir que el contador se incrementa cuando una operación relacionada con las funciones del módulo comienza y se decrementa cuando la operación finaliza. Los flags, que son algunas como opciones de módulo, por así decirlo. El NSIMES, número de símbolos exportados. El NDEPS, número de módulos referenciados. El SIMES, que es otro puntero, pero es a la tabla de los símbolos de este módulo. Los DEPs, que es otro puntero a la lista de módulos referenciados por este módulo. Y el último puntero, que es el REPS, que es a la lista de módulos que usen ese módulo. También se tienen que la tabla de símbolos define aquellos símbolos controlados por este módulo que se utilizan en otros sitios. También en la figura se puede ver como que el módulo WFAT se carga después del módulo FAT y que el módulo VFAT es dependiente del módulo FAT. Siguiente. Yo les vengo aquí brevemente a explicarles los componentes del núcleo. Pues esto tenemos que hay varios, pues vamos a mencionar los principales. Tenemos como primero señales. El núcleo utiliza las señales para llamar un proceso. Por ejemplo, las señales se utilizan para notificar ciertos fallos a un proceso, como por ejemplo la división de 0. Eso es un fallo que pues hay que tenerlo muy en cuenta. Llamadas al sistema. Esto es importante, ya que la llamada al sistema es la forma en la cual un proceso requiere un servicio de un núcleo específico, Hay varios cientos de llamadas al sistema, esto lo veremos después, que pueden agruparse básicamente en 6 categorías. Estas son sistemas de fichero, proceso, planificación, comunicación entre procesos, socket y misceláneos. Tenemos otro componente que son procesos y planificador. Esto es muy fácil, solamente crea, gestiona y planifica procesos. Tenemos memoria virtual, que asigna y gestiona la memoria virtual para los procesos. Tenemos sistema de ficheros, proporciona un espacio de nombres global y jerárquico para los ficheros, directorios y otros objetos relacionados con los ficheros, además que también proporciona las funciones del sistema de ficheros. Tenemos protocolos de red, muy importante, da soporte a la interfaz socket para los usuarios y utiliza la pila de protocolos estándar que es la TCP/IP. Tenemos los controladores de dispositivo tipo carácter,
que este gestiona los dispositivos que requieren el núcleo para enviar o recibir datos 1 byte cada vez, como los terminales, modems, impresoras. Tenemos controladores de dispositivos tipo bloque, que gestiona dispositivos que leen y escriben datos en bloques, tal como varias formas de memoria secundarias. Tenemos los discos magnéticos, los CD-ROM, etc. Tenemos controladores de dispositivos de red, que gestiona la tarjeta de interfaz de red y los puertos de comunicación que permiten la conexión a la red, tal como los puentes y los encaminadores. Muy importante, trap y fallos. Esto gestiona los trap y los fallos generados por la CPU, como los fallos de memoria. Tenemos la memoria física, gestiona el conjunto de marcos de páginas de memoria real y asigna las páginas de memoria virtual. Por último, no menos importante, las interrupciones, que gestiona las interrupciones de los dispositivos periféricos. Acá en la tabla 2.6 tenemos algunas señales de Linux, que pues no hace falta como definirlas ya que están establecidas ahí en la tabla, pero que están más que todo denotadas por el SIG, como el SIGAP, el SIGI, el SIGI quit, el SIGTRAP, SIGCON, bueno, así sucesivamente, ¿no? Que se entiende que es el SIGA, la desconexión de terminal, el SIGCON, el continuar, el SIG-PWR, que es un fallo de potencia, que es muy importante al momento de cuando se está haciendo las operaciones, el SIG-CHLD, el cambio del estado del IO, y así con todos sus respectivos conceptos y definiciones. Siguiente. Vale, por último, no menos importante, tenemos las llamadas al sistema de Linux. Recordemos que la llamada al sistema de Linux es la forma en la cual un proceso requiere un servicio de núcleo específico. Como lo habíamos mencionado, hay cientos de de llamadas al sistema. Se agrupan y pues tenemos aquí algunas de ellas. Por ejemplo, las relacionadas con el sistema de ficheros, tenemos close, link, open, read, write. Esta respectivamente pues si era un descriptor del fichero, construye un nuevo nombre para el fichero, abre y posiblemente crea un fichero dispositivo, etcétera. Como siguiente tenemos relacionadas con los procesos. Estas respectivamente a como son llamadas, ejecuta un programa, termina el proceso que lo invoca, obtiene la identificación del proceso, como lo indica en pantalla. Tenemos las relacionadas con la planificación, que pues como para abreviar, tenemos la vemos aquí en pantalla y pues se pueden aclarar tal y como está. Tenemos las relacionadas con la comunicación entre procesos, que las son las IPC como siglas. Aquí tenemos pues la que ahí se ven en pantalla. Tenemos las relacionadas con los sockets. Tenemos pin, connect, send. Por ejemplo, una de estas asigna la dirección IP local y puerto para un socket, devuelve 0 en ese caso de éxito y -1 en caso de error, etcétera. Por último, no menos importante, tenemos las misceláneas. Pues aquí las vemos en pantalla: create module, fsync, query module, pues y aquí con su breve descripción. Por ejemplo, esa time muy particular, devuelve el tiempo en segundos desde el 1 de enero de 1970. Pues así fue configurada. Entonces, bueno, fue un placer, espero hayan entendido el tema de Linux. Pues muchas gracias. Buenas, mi nombre es Juan Miguel Riquet y a mí me correspondió del capítulo 2, la sección 2.9, lecturas y sitios web recomendados. Como bien sabemos, el mundo de los sistemas operativos es muy amplio y al ser tan amplio muchas personas se interesan en él. Por eso existen artículos y sitios web especializados para las personas que quieran aprender sobre este mundo. Si necesitamos saber lo básico, pero lo general, sobre los sistemas operativos, tenemos el SILB04, el NUTT04 y el TANE01. Estos cubren los principios básicos de los sistemas operativos usando otros sistemas operativos como base de estudio. Bien, si queremos saber sobre la evolución de los diseños a través del tiempo, tenemos el BRIN01. Si estamos buscando algo más especializado en sistemas Unix, tenemos el VAHA del año 96. Si ya queremos algo como Unix SVR4, tenemos el GOOD94.
Estos proporcionan un amplio y definitivo tratamiento sobre los detalles técnicos de dicho sistema, o sea, sobre los sistemas operativos basados en dichas arquitecturas. Ahora, si buscamos algo sobre Windows, que sabemos que es uno de los sistemas operativos más usados alrededor del mundo, pero a su vez, irónicamente, su documentación y sus artículos son bien limitados debido a que su código fuente es cerrado, es decir, no cualquiera tiene acceso a ello. Por eso, si buscamos algo para Windows, estarán un poco desactualizados a día de hoy. Ejemplo de eso tenemos el SOLO00, que estos proporcionan un tratamiento a Windows 2000 y anteriores. Pero los más actuales, hasta Windows 2003, que es la documentación que existe, tenemos el BOSW03. Para los sitios web recomendados tenemos el Centro de Recursos de Sistemas Operativos, que consiste en una colección útil de documentos y artículos sobre un amplio rango de temas relacionados a los sistemas operativos. Otro sitio web recomendado es la Revisión de los Sistemas Operativos. Este ofrece una gran revisión comercial de investigación enfocado en sistemas operativos, pero más para aficionados que para profesionales como tal. Tenemos el Comité Técnico IEEE sobre los sistemas operativos y los entornos de aplicación. Estos incluyen boletines diarios en línea y además complementan con enlaces existentes a otros sitios. Y bien, esa sería mi exposición. Muchas gracias. De repaso y problemas. Bueno, en las cuestiones de repaso, la primera pregunta es: ¿cuáles son los 3 objetivos de diseño de un sistema operativo? Los 3 objetivos de un sistema operativo son 3: facilidad de uso, eficiencia y capacidad para evolucionar, donde la facilidad de uso hace que, como su misma palabra lo indica, facilita el uso de un computador. La eficiencia es que nos permite que los recursos de un sistema de computación se puedan utilizar de una manera eficiente. Y capacidad de evolucionar es la forma de construir y que se pueda desarrollar, probar e introducir nuevas funciones sin interferir su servicio. ¿Qué es un núcleo del sistema operativo? El núcleo, o también denominado kernel, es frecuentemente utilizado del hardware hacia el software. Es decir, este hace que medita los procesos. Hace como una mediación entre los procesos del hardware y el software. Cuando el software lo solicite, entonces va a tener una respuesta del hardware, y así, de una manera segura y paralela entre varias tareas. ¿Qué es la multiprogramación? La multiprogramación es cuando un proceso no se utiliza eficientemente, ya sea por tiempo, ya que ocupa más tiempo y así. Entonces lo que hace es abrir varios programas, ejecutar varios programas, donde la principal manera es para que se puedan alojar en la principal memoria y pueden ser ejecutados por el procesador, que abran más procesos y puedan ejecutarse de una manera principal, algo así como una jerarquía. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un programa de ejecución, una instancia de programa ejecutándose en un computador. La entidad que se puede asignar o ejecutar en un proceso, una actividad característica solo por un hilo de ejecución en un estado actual y un conjunto de recursos del sistema asociado. Ya como el concepto de que es un proceso, según el libro, habla de que es una operación de lotes multiprogramados en tiempo compartido y sistemas de transición de tiempo real. 2.5. ¿Cómo se utiliza el sistema operativo? El contexto de ejecución de un proceso. El proceso de un sistema operativo se ejecuta dependiendo del dicho proceso, ya que el kernel ejecuta un proceso donde puede cambiar de contexto. O sea, por ejemplo, yo estoy ejecutando un programa y puede ser que esté en Word, entonces ahí cambia a ejecutarse el Word y vuelvo otra vez a Google, entonces empieza a ejecutarse así. Eso también sería una multiprogramación.
2.6. Liste y explique brevemente 5 responsabilidades relacionadas con la gestión de almacenamiento de un sistema operativo típico. Son 5. Aislamiento de procesos, asignación y gestión automática, soporte a la programación modular, protección y control de acceso y almacenamiento a largo plazo. El primero, el aislamiento, lo que hace es evitar los procesos independientes interfieran en la memoria o datos. Ese es el primero. La gestión y asignación automática. La asignación es por demanda, ya sea que necesita un programa que ejecute más memoria que otro. Esa es la asignación. Y gestión automática es que no tenga preocupaciones relacionadas con memoria. O sea que, por ejemplo, si yo estoy utilizando un programa que utiliza 4 GB, no interfiera en otro programa que esté utilizando otras 2. Así. Que se gestione automáticamente la RAM para dicho proceso o programa. Soporte a la programación modular. Este es capaz de definir los módulos de programación y crear, destruir y alterar el tamaño de los módulos dinámicamente. Protección y control de acceso. Esto es lo que también hablábamos, de un nivel de jerarquía de la memoria que permite programa de dirección de espacio de memoria de otro proceso. Esto lo que se hace es también para la compartición de determinadas aplicaciones, lo que acabo de hablar, de un programa a otro. Almacenamiento a largo plazo. Muchas aplicaciones almacenar información durante largos periodos de tiempo, ya sea que después del computador, por ejemplo, nosotros hicimos un programa y necesitamos seguir trabajando. Ese es un almacenamiento a largo plazo. Explique la distinción entre una dirección real y una dirección virtual. La dirección real habla de un espacio físico en memoria y la dirección virtual habla de se conoce como número de páginas y dirección de páginas, donde la dirección de las páginas se hace referencia a un número de bloques de tamaño en un espacio virtual. Esa es una distinción entre ellas dos, unas en lo físico, en el hardware, y otras en el software. Describa la técnica de planificación round robin o turno rotatorio. Esta es una técnica algo así como por jerarquía, que asigna niveles de prioridad a diferentes procesos. Por ejemplo, si yo estoy en un proceso de ejecución, va a asignar como prioridad ese proceso de ejecución, mientras que no le va a dar prioridad a otros tipos de elementos que pueden estar de otros tipos de procesos que pueden estar ahí mismo, ¿sí? Explique la diferencia entre un núcleo monolítico y un micronúcleo. El núcleo monolítico es la mayor de la funcionalidad de un sistema operativo, donde hace planificación, sistemas de ficheros, redes, controladores de dispositivos, gestión de memoria, entre otros. Mientras que el micronúcleo son funciones pequeñas. No están, el núcleo monolítico es algo más general y que abarca todo. El micronúcleo son pequeñas especializaciones, por ejemplo, pequeñas funcionalidades como almacenamiento, comunicación y planificación, pero algo muy básico. ¿En qué consiste el uso de los multihilos o multithreading? Lo que hace esto es para las aplicaciones que lleva a cabo un número de tareas esencialmente independientes, que no necesitan ser serializadas. Un ejemplo claro de esto es un servidor de base de datos que escucha y procesa muchas peticiones del cliente, con múltiples hilos ejecutándose dentro del mismo proceso. Intercambiar la ejecución entre hilos supone más sobrecarga del procesador que intercambiar la ejecución entre diferentes procesos pesados. Y es el multihilos o multithreading. O sea, hacer que trabaje con muchas cosas sin perder el hilo, como dice, múltiples hilos, o sea, múltiples tareas, por así decirlo. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.